Radio Emanuel presenta una palabra de bendición para tu vida. Muchas bendiciones para todos ustedes en esta maravillosa tarde que Dios nos ha regalado, siendo las 6:40. Y quiero aprovechar pues este tiempo que el Señor me regala para compartirles una meditación de su palabra en este inicio de semana laborable, ya que la gracia y la misericordia de Dios pues nos sostiene, y sin Dios pues nada podemos hacer. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, cuando expresó: separados de mí nada pueden hacer. O sea, es imposible dar fruto, es imposible mantenerse separado de la presencia de Dios. Nadie puede mantenerse con vida espiritualmente, y nadie puede tener esa comunión, esa paz, esos beneficios de Dios estando lejos de Dios, separado del Señor. Quiero que sepas que el anhelo de Dios, el deseo de Dios hacia ti, hacia mí, hacia todos nosotros, es que estemos cerca de Él, es que permanezcamos cerca de su presencia. Y en esta vida hay situaciones, circunstancias que de una manera u otra amenazarán nuestra relación con Dios, amenazarán nuestra comunión con el Padre, y nosotros debemos evaluar qué nos aleja y qué nos acerca a Dios. Debemos autoevaluarnos y en ese proceso de autoevaluación preguntarnos: ¿estoy frío? ¿Estoy tibio? ¿O estoy caliente espiritualmente? ¿Estoy en el fuego de Dios o la llama del Señor o mi pasión por Dios ha menguado? Debemos autoevaluarnos. Soy de esas personas que dice que Dios puede usar a alguien para hablarme, pero no hay mejor profeta que usted mismo, porque no hay nadie después de Dios, claro está, que te conozca mejor que tú. Sabes cuando estás frío, sabes cuando estás tibio, y sabes cuando estás metido en el fuego de Dios. No hay nadie después de Dios mejor que usted para evaluarse y entender cuándo necesita un cambio en su vida. La palabra nos dice en el libro de los Salmos, en su capítulo 145, en el versículo 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová. Pero lamentablemente hoy día mucha gente se ha separado, se ha distanciado de la presencia de Dios. Y el anhelo de Dios no es que estés lejos de Él. Y yo no sé qué es lo que te distancia, qué es lo que te ha alejado de Dios. Quizás el pecado, posiblemente te has distraído con algún trabajo, compromiso, y le has estado dando el lugar de Dios a otras cosas. Y yo quiero invitarte en esta hora a que tomes esta palabra. El Señor está cercano a aquel que le invoca. En otras palabras, Dios está cercano a aquel que le busca. Dios está cercano a aquel que habla con Él. Cuando hablas, o sea, cuando estás acostumbrado o cuando hablas con una persona, mantienes una conexión con esa persona, mantienes una cercanía, mantienes una interacción. Por lo tanto, no podemos tener una interacción con Dios o una cercanía con Dios si nosotros no hablamos con Dios, si nosotros no buscamos a Dios. El Señor dice en su palabra: cercano estoy a aquel que me busca, cercano estoy a aquel que me invoca. O sea, para Dios, para nosotros permanecer cerca de Dios, debemos estar conectados a Él a través de la oración, a través de su palabra, a través de esos principios que nos acercan al corazón de Dios. Mucha gente siente que Dios está lejos, y muchas veces no es porque Dios se haya distanciado de ti, es porque usted posiblemente dejó de invocarle, o sea, dejó de orar, menguaste en la oración. Y cuando menguas en la oración, empiezas a percibir los reflejos de una vida que ha dejado de tener conexión con el Padre. Mientras estamos cerca de Dios, tenemos paz en la tormenta, experimentamos grandes bonanzas, hay denuedo de Dios, hay iluminación de Dios.
Son muchas las experiencias, los beneficios del Padre, pero así cuando nos alejamos de Dios, también sentimos que las cosas no están marchando como Dios quiere. ¿Y sabes qué? Dios no está cerca simplemente de aquel que ora, de aquel que le invoca, sino porque hay algo que debe haber en la oración. La oración debe tener una característica muy especial, o varias características, pero una de ellas es la sinceridad. Dice el texto que Dios está cercano a aquel que le invoca, o aquel que ora, aquel que le busca. Pero también dice, aquel que le invoca, aquel que clama a Dios, pero lo hace con sinceridad. Aquel que lo hace de veras. O sea, Dios anhela, como nos dice la palabra en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, versículo 22, que Dios está, o sea, que Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él con sinceridad. Sinceridad implica transparencia, implica cero hipocresía. Podemos engañar al pastor, al hermano, al vecino. Sin embargo, a Dios le es manifiesto quién es usted y quién soy yo. Dios sabe quién eres. Dios te conoce. Por lo tanto, Él anhela que te acerques con sinceridad. Dios sabe cuando estás débil, cuando no tienes fuerzas, cuando hay apatía espiritual, cuando algo te atrae, algún pecado. Dios te conoce. Por lo tanto, la palabra dice que debemos invocarle con sinceridad. No podemos acercarnos a Dios con hipocresía. No podemos acercarnos a Dios pretendiendo que Él no nos conoce, con un camuflaje. Él sabe quién eres. Y no hay nada más lindo que acercarnos a Dios con sinceridad y decirle: Padre, ¿sabes qué? Heme aquí. Me acerco. Vengo a ti, Señor. Porque estás cercano a aquel que te invoca. Pero aquel que te invoca con sinceridad, con un corazón puro y rendido delante de ti. Santiago 4:8 nos dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Debe haber en tu corazón una disposición hacia Dios, igual que Moisés. Cuando Moisés vio o visualizaba la zarza que ardía pero no se consumía, él dijo: tengo que ir y ver por qué la zarza arde pero no se consume. Lo impactante no era que la zarza ardía, sino por qué no se consumía. Y esto llamó la atención de Moisés. Esto provocó en Moisés un interés, una pasión. Por lo tanto, para acercarnos a Dios debe haber en nosotros interés, debe haber en nosotros pasión, debe haber en nosotros motivación. Y hay gente en esta hermosa tarde, aproximándonos a la noche, hay gente ahí, al igual que Moisés, frustrada, golpeada por la vida, porque décadas atrás Moisés había matado a un hombre y había huido de Egipto porque su vida corría peligro, y Moisés pensaba que ya no tenía valor, que el propósito de Dios se había olvidado hacia él. Pero lo que Moisés no sabía era que el Dios de propósito no lo había olvidado. Y un día, mientras pastoreaba las ovejas, el Dios de Israel, el Dios que lo marcó, le salió al encuentro. Aleluya, para restaurarle, para decirle: Moisés, no he terminado contigo, quiero usarte todavía. Wow. Y hay gente ahí que el Señor les dice: quiero usarte. Y piensas que no vales nada. Piensas que eres inútil. Pero el Señor te dice: quiero usarte. No he terminado contigo, Moisés. Mujer, no he terminado contigo. Hombre, no he terminado contigo. Es el momento de que te levantes. Es el momento de que subas al monte de Dios. Es el momento de que te desprendas de lo que te aleja de Dios. Es el momento de que te desprendas de todo lo que impide que permanezcas cerca de la presencia del Señor. Aleluya. Wow, cercano está Dios. Me gustaría hacer dos oraciones, o al menos recibir dos llamadas. Daniel capítulo 9 versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, buscándole con ruego, buscándole con ayuno, buscándole con cilicio. Una de las maneras más esenciales para acercarnos a Dios es a través de la oración. Nuestra voz, nuestras palabras
son un medio, un recurso poderoso que Dios nos ha dado para comunicarnos con las personas, con la gente. Las palabras nos permiten transmitir emociones, nos permiten transmitir lo que sentimos, llevar un mensaje a la gente, a la comunidad, donde quiera que estemos, en las redes, en nuestro sector, a través de los diferentes medios. Y de la misma forma como conectamos con la gente a través de nuestra voz, asimismo conectamos con Dios a través de la oración cuando hablamos con Él mediante la fe. 809-587-5892. Quiero recibir 2 llamadas de alguien que recibe esta palabra. Cercano está Jehová aquel que le invoca con sinceridad.